Vamos a la palabra, hermano, vamos al libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 5. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Antes de leer esta porción de la Escritura, quiero explicarle algo para que podamos leer y asimilar o ir por la línea donde vamos a ir en esta mañana. En este pasaje que vamos a leer de la Escritura, Salomón, hijo del rey David, el rey Salomón, había terminado de construir el templo, lo que se conoce como el templo de Salomón, y él convoca un culto. Él convoca un culto para inaugurar ese templo que él había construido. Y yo me quiero ir por esa línea. El culto de ese día. ¿Qué pasó ese día? Los detalles del culto. ¿Qué cosas hizo la gente? ¿Qué cosas hizo Salomón? ¿Y qué provocaron para que Dios se manifestara? ¿Cómo ellos provocaron a Dios para que Dios se manifestara? Porque es un vivo ejemplo de lo que nosotros como iglesia deberíamos hacer para provocar la presencia de Dios en cada culto. ¿Ok? Y como es un poquito largo, porque vamos a leer el capítulo 5 completo, que tiene 14 versículos, yo quisiera que oráramos primero y luego pues entramos a leer y a discutir lo que vamos a discutir en esta mañana. Señor, tenemos ante nosotros tu palabra, una palabra, oh Dios de los cielos, que ha sido dada por ti para nuestra instrucción, ha sido dada por ti para alumbrar nuestro camino. Ha sido dada por ti, Señor, para que nosotros podamos entender tu corazón, para poder, oh Señor, entender cuánto nos amas, para que nosotros podamos entender, Dios de los cielos, cuáles son tus directrices y qué cosas a ti te gusta que nosotros hagamos. En estos momentos permite que tu palabra, Señor, haga todo eso en nosotros, podamos entender, comprender, ampliar nuestra visión, Señor. Sea para nosotros luz en nuestro camino tu palabra. Que tu Espíritu Santo la siembre en lo más profundo de nuestro corazón, como buena semilla, para que dé buen fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas, los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo bajo las alas de los querubines. Pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca como sus barras, e hicieron salir las barras, de modo que se viesen las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veía desde afuera. Y allí están hasta hoy. Y el arca no había más que 2 tablas
más que las 2 tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, todos los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al norte del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban pues la trompeta, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Oh Dios, tremendo. Hermano, yo quisiera que nosotros pudiéramos visualizar esto. Nosotros todos los domingos convocamos un culto a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. Eso no falla, todos los domingos. Llevamos años convocando un culto todos los domingos aquí en la iglesia. Y casi todo el mundo muchas veces va religiosamente los domingos, mucha gente religiosamente a su iglesia los domingos. Algunos van por la mañana, otros van por la noche, pero a veces se convierte en una costumbre el ir a la iglesia. Y a veces las personas no van porque van a darle un culto a Dios, sino van porque es domingo y quiere ir a la iglesia. Pero muchas veces no se va con la mentalidad de que yo voy allí para darle un culto a Dios. La razón por la cual voy a la iglesia es porque yo le voy a dar un culto a Dios. No es que Dios me va a dar un culto a mí. Y tampoco es que los hermanos, los que están aquí, nos van a dar un culto a nosotros. Cada uno llega a la iglesia a darle un culto a Dios. Y cada uno va a aportar lo que ese día decidió traerle al Señor. Y usted llega aquí con alabanza, con adoración. Lo que usted ese día trajo, yo voy a ir al culto, a darle un culto a Dios. Entonces, Salomón acababa de construir el templo, el gran templo de Salomón, que, ¿verdad?, muchos años luego fue destruido por Nabucodonosor cuando atacó a Jerusalén. Pero en ese momento estaba acabadito de construir. La Biblia dice que si todavía estuviera construido, sería la cosa más impresionante, la estructura más impresionante que se haya construido. Había oro por todos lados, aquello era una cosa brutal. Una cosa increíble porque pues Salomón decidió hacerlo de esa manera para darle lo mejor, lo que él entendía que era lo mejor para Dios, y hizo una cosa impresionante. Llega el día, ya estaba todo ready, habían pintado, pusieron las cortinas, gelaron la tarima, ya el arquitecto le había hecho la cruz que le prometió, y estaba todo ready. Eso es una cascarita. Y estaba todo ready, pero faltaba algo y había que traer el arca del testimonio, porque para ese tiempo el arca del testimonio, o sea, aquella caja que Moisés había construido, que Dios le había dicho a Moisés que construyera, esa caja que tenía unas barras, que estaba forrada había sido hecha en madera y estaba forrada en oro, tenía unas medidas específicas, tenía una tapa, la tapa había unos querubines, y allí estaba la presencia de Dios. O sea, esa tapa, esa caja completa que le llamaban el arca del testimonio, esa caja representaba la presencia de Dios. Entonces, si esa caja no estaba en el templo, la presencia de Dios todavía no había llegado al templo. Entonces Salomón decide hacer un culto y mandar a traer esa arca, o sea, traer la presencia de Dios al templo, a la iglesia. Si el arca no estaba allí, pues la presencia de Dios no estaba allí.
porque ellos entendían que esa era la presencia del Señor. Así que él decide hacer un culto. Y en el versículo 2 dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las tribus de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. En ese momento el arca estaba en un tabernáculo, en una caseta de campaña. Eso era lo que era el arca. Eso era lo que era el tabernáculo. Una caseta de campaña. Y los que han leído la Biblia, esta parte, pues David quería construir un templo para Dios. Y Dios le dijo: no lo vas a hacer tú. Está bien, está chévere, pero lo va a hacer el nene tuyo, que fue Salomón. Así que todos esos años, desde Moisés hasta David, esa arca, esa presencia de Dios estaba en una caseta de campaña. Y en un momento dado estuvo hasta en una cueva por unos cuantos años. Después David la mandó a buscar, hizo una caseta y allí estaba el arca del testimonio. Pero entonces ya Salomón tenía construida el templo precioso, majestuoso, y dijo: bueno, ya está todo ready, ahora que me traigan el arca. Pero vamos a hacer un fiestón aquí y esto hay que celebrarlo en grande. Y entonces mandó a buscar los príncipes, mandó a buscar las cabezas de cada reunión, de cada tribu, de cada familia, los jefes. Estaba aquello lleno. Y decidieron traer esa presencia de Dios, porque de nada sirve, hermano, de nada sirve que una iglesia esté bella si la presencia de Dios no está en ese lugar. De nada sirve que nosotros arreglemos todo esto, lo compremos, lo pongamos de show, si la presencia de Dios no está aquí. De nada sirve. Es sepulcro blanqueado, es una cosa bonita, pero allí no hay nada. Es bien importante que la presencia de Dios esté donde se supone que esté. Y eso hay que provocarlo. La presencia de Dios se provoca. No llega así porque sí. Hay que provocar la presencia de Dios, la manifestación de Dios en un lugar. En el versículo 3 dice que él escogió un momento dado específico para hacer esa fiesta. Dice en el versículo 3: y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Si usted, ¿verdad?, cuando tenga un brequecito, va a Levíticos capítulo 23, versículos del 39 al 43, le va a explicar cuál era esa fiesta solemne que se celebraba en el mes séptimo. Y era la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una fiesta que duraba unos 7 días, y que esa fiesta consistía en que todo el mundo se iba a vivir, vamos a ponerlo así, en caseta campaña por 7 días. En eso consistía. Dios le dijo al pueblo: todos los años, en el mes séptimo, ustedes van a cortar ramas. Van a cortar ramas, van a hacer unas casetitas y se van a meter ahí con toda su familia y se lo van a gozar como se lo goza él. Van a hacer unas casetitas, se van a meter con su familia ahí y van a hacer una fogatita y van a hacer marshmallow y toda la cuestión. Y yo le digo: ustedes van a hacer eso siempre. ¿Por qué? Porque eso es para que ustedes recuerden los 40 años que ustedes estuvieron en el desierto, que vivían en caseta, y que yo fui su provisión durante esos 40 años. Así que cada vez que ustedes hagan eso, como sus hijos no vieron eso, ustedes se lo van a recordar a sus hijos y le van a decir: esto significa esto. La presencia de Dios estuvo con nosotros 40 años en el desierto mientras nosotros vivíamos en cosas como esta. Y eso era una chulería, porque yo me imagino que cuando cuando los nenes míos eran chiquitos, yo tenía una caseta bastante grande, que yo le he contado de las casetas, que le regalé una a Alvin. Pero la que nos quedó en casa, que era la de Marina, a veces nosotros, no sé si tú te acuerdas, Débora, que nos llegamos a armar la caseta varias veces en el patio de la casa. Y allí nos quedamos y llegamos a pasar alguna noche en el patio. Esa noche no dormíamos en la casa, dormíamos en la caseta. Y en una vez, yo creo que fue que yo cogí, hasta llevé la televisión para abajo y la pusimos dentro de la caseta.
Pero ellos se lo gozaban todo, es una experiencia tremenda. Así que nosotros vivimos eso. Y yo me acuerdo que yo tiré una extensión desde la casa, la metí dentro y pusimos la televisión y nos acostamos todos allí a comer cositas y a ver televisión en el patio dentro de una caseta. Pues una experiencia así, lo que Dios le decía a Israel: hagan eso y sus hijos se lo van a gozar, lo van a disfrutar, y ustedes le van a aprovechar el momento para explicarle mi fidelidad con el pueblo, lo que yo hice, porque Dios también estaba en caseta. Todo ese tiempo también el arca del testimonio estaba en un tabernáculo, en una caseta. Así que era el momento propicio para explicarle a sus hijos eso. Así que Salomón escogió ese momento, esa fiesta, donde ya se iba a sacar el arca de la caseta y se iba a meter dentro de un templo que ya estaba ready. ¿Okay? Así que había un simbolismo en todo este asunto cuando Dios es sacado de la caseta y puesto en el lugar santísimo construido por el rey Salomón. Ahora, dice que sería una fiesta solemne. Yo busqué la definición de solemne. Dice el diccionario: solemne, celebrado públicamente con pompa y esplendor, formal, válido, acompañado de todos los requisitos necesarios, majestuoso, imponente. Son palabras o frases que definen la solemnidad de aquella fiesta que se iba a hacer. O sea, la gente entendía la solemnidad. No era un chiste, no era que todo el mundo se iba a echar la calle, vamos a estar en caseta y qué sé yo. No, había una solemnidad, había un propósito, había una enseñanza, había una recordación de la fidelidad de Dios y de cómo Dios te guardó durante todo ese tiempo. Era un momento propicio y ahí se hizo eso. Ahora, pregunto yo, cuando nosotros venimos a darle el culto al Señor, ¿hay solemnidad en nuestra actitud? ¿Hay solemnidad en mi acción? ¿Soy solemne ante el hecho de que voy a darle un culto a Dios? ¿Mis actos son solemnes? Porque había una solemnidad en ese momento. No estoy hablando que entremos por ahí así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tengamos la actitud, cuando venimos a darle el culto al Señor, la actitud de solemnidad que tenemos que tener. Y esto tiene que ver con que llego a darle un culto a Dios y mi mirada está puesta en Dios. O sea, Él es el motivo de mi alabanza. El motivo de mi alabanza no es cómo toca el grupo. Mi alabanza a Dios no va a depender de si hay música o no hay música. De eso no depende mi alabanza. Porque yo me voy a reunir con los hermanos y voy a adorar a Dios. Gloria a Dios. Y ojalá y tengamos todavía mucho más de lo que tenemos. Ojalá. Pero si no hubiere, eso no debe o no debería afectar mi actitud cuando yo le voy a dar un culto al Señor. Porque no depende, lo que me mueve a mí adorar al Señor no debe ser nada externo, sino a quien yo le voy a adorar, que es Dios, y Dios no cambia. Haya música o no haya música, Dios es el mismo. Y Él es el mismo. Mi adoración entonces debe ser la misma. Y yo debo arrastrarme por las cunetas delante de su presencia, haya pompa o no haya pompa. Porque mi actitud, mi solemnidad debe ser la misma. Así que ese día todo el mundo decidió hacer esa fiesta solemne y llegaron con la solemnidad que tenían que llegar ante la presencia del Señor. En los versículos 4 y 5 dice que los levitas llevaban el arca al templo sobre sus hombros. Dice que el arca, esa caja, los levitas la cogieron, la montaron encima y era quien llevaban esa arca. Y dijimos que esa arca representaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios iba sobre los levitas.
No sé si recuerdan que hubo un momento dado en la historia donde David mandó a buscar esa arca que estaba en una cueva por mucho tiempo guardada, y él la mandó a buscar y mandó a hacer una carreta nueva con unos bueyes jóvenes y qué sé yo, y cogieron el arca, la montaron en la carreta y la trajeron, y por el camino iban brincando y saltando, y de momento la carreta se cogió una piedra, se iba a volcar, el arca se iba a caer, uno de los levitas le metió la mano al arca para aguantarla y cayó muerto. Y David dijo, para, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo Dios acaba de matar a una persona que lo único que quería hacer era evitar que el arca se cayera? Y empezó a averiguar y le dijeron, hey, lo que pasa es que el arca, Dios dio órdenes que cuando se mueva de un lugar a otro, iba a ir sobre los hombros de los levitas, no sobre una carreta, no sobre unos bueyes. No es responsabilidad. Dios es santo, Dios es específico en sus instrucciones, y Él dijo que tenía que ser sobre los hombros de los levitas. Y en esos momentos era cargado por bueyes. Como decir, cambiaron chinas por botella. Así que murió. Y en esta ocasión Salomón no cometió ese error. Y los levitas cogieron el arca por las varas que tenía a ambos lados y rompieron a caminar con la presencia de Dios sobre ellos. Sobre ellos. Y esto me dice, hermano, que quien trae la presencia de Dios a la iglesia somos nosotros. La Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, allí está Dios en medio de ellos. ¿Saben cuándo Dios entra aquí? Cuando usted entra por esa puerta. Porque usted es el recipiente de su Espíritu Santo. Usted y yo somos los recipientes. Dios habita en nosotros. La presencia de Dios es cargada por nosotros. Y cuando nosotros vamos a los diferentes lugares, cargamos su presencia y la llevamos donde quiera que vamos. Entonces, si la Biblia dice que donde hayan dos o más reunidos en su nombre, allí está Dios, es porque la Biblia es clara. Nosotros cargamos su presencia. El piano no carga la presencia de Dios. La guitarra no carga la presencia de Dios. Ni los televisores, ni los micrófonos, ni el cajón, ni la conga, ni nada. Quien carga la presencia del Señor es el que toca el instrumento, no el instrumento. Quien carga la presencia de Dios es usted. Eso Dios no lo va a cambiar jamás. Nosotros debemos procurar meter la presencia de Dios a la iglesia. Debemos procurar cargar la presencia de Dios, traerla, meterla dentro de la congregación. Nosotros somos los que cargamos eso. Si usted llega a un lugar y usted dice, aquí no está Dios, usted está diciendo que usted no está cargando a Dios, porque usted es el portador de su presencia. Y así Dios lo estableció en la palabra. A mí me lleva la gente, a mí me lleva el pueblo, no me lleva nada más. No me lleva las bocinas, no me lleva el aire acondicionado, no me lleva el dinero, no me lleva nada. Me llevan ustedes. Nosotros somos los que cargamos su presencia. Vive Dios para siempre. Hay otro detalle en el versículo 6, y es que dice el versículo 6: y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Hubo muerte, hubo sacrificio. La razón por la cual se hace un sacrificio en aquel tiempo delante de la presencia de Dios era por el pecado del pueblo. Sabemos que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos animales que se sacrificaban era un simbolismo de Cristo. Así que en ese momento se hizo un sacrificio y se mataron tantos animales que no los pudieron ni contar.
Y eso, o sea, hubo muerte por el pecado antes de entrar al templo. Hubo muerte por el pecado antes de meter la presencia de Dios a donde se supone que estuviera. Hubo muerte antes de que Dios se manifestara ante el pueblo. Hubo muerte antes de que la nube de Jehová cayera allí. Primero tiene que haber muerte. Y cuando digo que primero tiene que haber muerte, es que nosotros tenemos que morir al pecado que está en nosotros. Si nosotros no morimos al pecado, Dios no se puede manifestar. Porque está viva, tiene más fuerza la carne que está en nosotros que el espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacrificar, morir al pecado, para que Dios pueda manifestarse como Él quiere manifestarse. Si hay algo que detiene la manifestación de Dios, es la manifestación del pecado en su pueblo. Eso detiene la manifestación de Dios. Si hay pecado, Dios no se va a mover. Y ese pecado tiene que ser erradicado es la palabra. Erradicado de la vida de nosotros, de la vida de su pueblo. Nosotros tenemos que morir para que el poder de Dios se pueda manifestar. Los versículos 7 y 8 dice que luego que hubo muerte, luego que hubo el sacrificio de todos estos animales, o sea, por el pecado del pueblo, luego de esto lograron meter el arca, lograron meter la presencia de Dios en el templo. 7 y 8 dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así del arca como sus barras. Luego de este proceso es que los sacerdotes lograron meter el arca allá adentro. Lograron meter la presencia del Señor al culto. Lo iban cargando. Hay muerte por el pecado y luego entramos. Y luego es que la presencia de Dios se logra meter ahí dentro. ¿Saben cómo yo le llamo a esta predicación? Crónicas de un culto. Crónicas de un culto. Estamos viendo qué pasó en este culto y tomarlo como un ejemplo, hermano, porque Dios, de todo lo que ocurrió aquí, Dios se agradó y tuvo unos frutos muy buenos. Gloria a Dios. Lograron meter a Dios en el templo. Lograron meter la presencia de Dios en el templo. Lograron meter el arca del testimonio en el templo. ¿Logramos nosotros meter a Dios en el templo? ¿Logramos nosotros meter a Dios en el culto? ¿Logramos que la presencia del Señor se manifieste? Porque somos nosotros los responsables de hacer esto en cada culto. Eres tú el responsable, soy yo el responsable de meter a Dios en el culto, de meter a Dios, de que Dios se manifieste, de que la presencia de Dios sea palpable, porque soy yo quien la traigo, la presencia, soy yo quien traigo el arca, la presencia va sobre mí, sobre ti. Y cada vez que tú entras, tú la traes al culto, la presencia del Señor. Y la traes, vimos lo que hay solemnidad, o sea, hay una actitud de solemnidad. Yo voy a esto. Es un momento específico, especial. Yo me preparo, yo muero, me arrepiento, pido perdón, arranco el pecado de mi vida. Y tengo la presencia y la voy a juntar con la presencia que está. Y cuando nos juntamos todos, hermano, esto es una bomba. La nube de Jehová se supone que se manifieste. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Hay que lograr meter a Dios en el culto. Hay que lograr meter a Dios en el culto. El versículo 10 dice que lo único que en esos momentos había dentro del arca, era un cajón, era una caja, lo que había ahí era las tablas de la ley.
que Dios le había dado a Moisés. Las tablas de la ley, o sea, la palabra de Dios, la orden de Dios, las directrices de Dios, la palabra, lo que pudiéramos decir la Biblia de ese entonces era lo que estaba ahí adentro. O sea, su presencia incluye su palabra. Su presencia incluye su palabra. No podemos separar una cosa de la otra. Tú quieres tener una experiencia poderosa con Dios, lee Biblia. Que sea parte de ti. Que sea parte de tu vida. Lee Biblia. Utilízala como parte de la adoración, como parte del culto. Que sea parte de tu vida, porque ella guía tus pasos. Ella te alumbra el camino. Es la palabra del Señor. Nosotros no ponemos las reglas. Las reglas estaban puestas y estaban ahí. Y había que seguirlas al pie de la letra. Es Dios quien pone las directrices. Es Dios quien dice lo que tenemos que hacer. ¿Cómo debemos hacerlo? Las reglas del juego las pone Él. Yo simplemente las sigo. Y para poder seguirlas tengo que leerlas. Y por eso allí estaba con su presencia, sus directrices, su palabra, como parte de su presencia, la palabra del Señor. En el verso 11 habla de cómo estaban los que ministraban. Dice en el verso 11, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban los turnos. Cuando dice que no guardaban los turnos es que había la costumbre de que cada sacerdote le tocaba, este turno te toca a ti, mañana me toca a mí, después le toca al otro, y así se rotaban. Pero en ese momento estaban todos. Pero pues dice que todos se santificaron. Pues si me tocaba a mí, yo tenía que santificarme para poder entrar al lugar santísimo, estar con el arca y hacerlo, el arca del testimonio, y hacer lo que tenía que hacer. Pero en ese momento todos estaban santificados. Todos. Estaban limpios del pecado. Limpios en todo el sentido de la palabra. Y me dice a mí esto, hermano, que a los que ministran se le exige más que a los demás. Mucho más que a los demás. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y es bien importante que nosotros los que ministramos, los que estamos aquí al frente, tenemos que buscar estar limpios. Porque cuando Dios se va a manifestar, en cierta manera, pues comienza a utilizar los que están dirigiendo, los que están al frente, los que predican, los que cantan, los que tocan, los que están al frente y dirigen al pueblo hacia la adoración. Y ellos estaban ministrando, y dice, todos estaban limpios. Es algo que es una exigencia de Dios. Lo perfecto, hermano, es que no solo los que ministran, sino todo el mundo esté limpio, para que no haya estorbo, no haya nada que limite la presencia de Dios. Pero aquí dice que los que ministraban estaban limpios. Y es bien curioso porque habla del grupo de adoración. Ahora el grupo de adoración en el versículo 12 dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Aleluya. Dice aquí que el grupo de adoración estaban vestidos para la ocasión, estaban vestidos de lino, y que ellos tocaban con una actitud, como dijimos al principio, de solemnidad. Y cuando estamos hablando de vestidos de acuerdo a la ocasión, estamos hablando de apariencia, la postura, la actitud del grupo de adoración, porque esto influye en aquellos que son dirigidos hacia la adoración. Así que nosotros los que estamos aquí, ¿verdad? En un momento dado estamos adorando,
No podemos, por ejemplo, yo cantando aquí, bostezando a la vez. No inspira, no estoy siendo un buen director hacia el pueblo de la adoración. Los cantores estaban en su lugar, lo hacían bien, estaban en el lugar específico, se habían preparado, los que tocaban las trompetas, los instrumentos, todo estaba perfectamente sincronizado, porque era para Dios. O sea, el otro día decía, creo que fue el jueves que estábamos en el estudio bíblico, si es para Dios, si lo que voy a hacer es para Dios, voy a tratar por todos los medios de hacerlo lo mejor posible que yo pueda. No esta frase de, pues que como es para Dios, aunque se me sacan los gallos, que lo coja cualquiera por ahí, los gallos para el diablo, ¿verdad? Y lo bueno para Dios. Pues no. Hermano, vamos a hacerlo lo mejor posible y mejorar. Y esta gente, dice la palabra, que estaban esforzándose por mejorar. Yo me alegro un montón con Jesse y me alegro un montón con Gabriela, que hoy los estrenamos en el culto y es una bendición que ambos se están preparando y lo hicieron espléndido, espectacular. Pero el ver a Jesse hoy aquí, ¿cuánto tiempo tú llevas dándole cantacitos a esas teclas? Desde agosto. Para hoy, por primera vez, tocar aquí. O sea que hay un esmero, hay una solemnidad, hay un entendimiento de que yo me quiero preparar para darle a Dios lo mejor posible. Cuando yo empecé a tocar conga, hermano, era porque el copastor de la iglesia de la Catacumba, que era Marcos Camacho, él era el conguero y me dijo, mira, te voy a enseñar este truquito. Tum, 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 tum. Usa esta mano, usa la otra, se aprieta aquí, así se afina, llévatela para tu casa y todos los domingos la trae. Yo estaba la semana entera tocando conga en casa, dándole cantazos y revolú que tenía allí, hasta que poco a poco le saqué. Y él me iba, cada vez que yo venía a la iglesia, pues entonces me explicaba, no, esto es así, esto es asado, llévatela otra vez. Y yo me la llevaba y estaba la semana, hasta que después el conguero era yo. Pero poco a poco, hasta que le saqué. ¿Verdad? Pero uno se esfuerza, uno trata de darle lo mejor al Señor, de prepararse y de darle lo mejor a nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí estaban estos levitas preparados. Dice que estaban con los instrumentos que David había construido o mandado a construir, y ya David estaba muerto. O sea que David se había preocupado porque eso todo estuviera organizado. No fue que cuando llevó Salomón, él arrancó en cero. No, ya David había empezado con este asunto. Y Salomón lo siguió por ahí. Pero vemos cómo este culto que Salomón convoca está cogiendo forma. Había sacrificio por el pecado. La presencia del Señor la cargaba quien se supone que la cargara. Reunió, convocó, estaban allí todos vestidos, santificados. Cada cual hacía lo que tenía que hacer, habían los músicos, estaba la conga, todo el mundo, todo preparado, adorando al Señor con la actitud adecuada, todo el mundo mirándola a Dios, todo ready, todo ready. Y el culto estaba en todo su apogeo. Y los hermanos cantando, ¡guau! Yo tengo un gozo en mi alma y gozo. Y por ahí le zumbaban. Y estaba el culto encendido. El versículo 13 dice que había música, había alabanza, había adoración. Dice el versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, ocurrió algo maravilloso. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La presencia de Jehová comenzó a manifestarse. Todo esto provocó que se manifestara
la presencia de Dios en medio del culto. Toda esta organización, toda esta preparación provocó eso. Dios vino, su presencia se manifestó. Dice que una nube se metió en el sitio cuando la gente hacía eso. ¿Quién provocó eso? El pueblo. Los que vinieron ese día a dar un culto, los que tenían la actitud de solemnidad, de adoración, los que entendían yo vengo aquí hoy. Yo vengo a adorarte, yo vengo a bendecirte. Tú eres el motivo de mi alabanza. A ti te voy a cantar. Señor, he pecado quizás hoy o ayer, pero vengo humillado y aquí están el sacrificio, los bueyes. Soy yo que vengo a morir delante de tu presencia. Perdóname, Dios. Y vengo ante ti y limpio, me santifico, vengo ante ti, Dios mío, cargando tu presencia ahora. Y logro meter a Dios en el culto, en la iglesia. Y comienzo a cantar y comienzo a adorar, comienzo a provocar a Dios. Y Dios comienza a manifestarse. Dios comienza a derramar su presencia. Fíjense que en todo esto el importante es Dios, no yo. Estos asuntos, esto es Dios. Aquí el importante es Dios. No es, y lo triste, hermano, es que muchas veces hay gente que viene al culto pensando que usted es el importante. Que usted viene al culto porque usted quiere que de alguna manera Dios le hable. Chévere. Pero eso no es lo principal. Yo vengo aquí para ver si algo pasa. Va a pasar si lo provocas. Va a pasar si lo provocas. Pero nosotros no venimos al culto. Mire, hermano, desde el arranque, desde el Génesis, todo culto consiste en que alguien viene a darle algo a Dios. En eso consiste un culto. La Biblia dice que la primera adoración que hubo registrada en la Biblia, el primer culto que hubo fue que Caín y Abel sacaron lo mejor que ellos tenían, ¿verdad? Bueno, por lo menos Abel sacó lo mejor que él tenía y se lo trajo al Señor. Y la Biblia dice que Dios se gozó. Y vino fuego del cielo y consumió. Eso es una cosa brutal. Dios se agradió. Dios miró con agrado. Dios miró con agrado lo que trajo Abel. El otro pues no trajo lo mejor, sino que agarró de lo que tenía por allí y lo trajo. Y Dios no miró con agrado eso. Ese primer vestigio de culto que hubo consistió en que los dos trajeron algo y se lo dieron al Señor. El culto es que nosotros, el ser humano, le da algo a Dios. No es en que Dios nos da algo a nosotros. Es que nosotros le damos algo a Dios. En eso es que consiste el culto. Pero la mayoría de las personas vienen los domingos al culto esperando que Dios le dé algo. Pero no van con la mentalidad de traerle algo a Dios, de llevarle al Señor. Vengo a tu presencia, vengo a adorarte, vengo a darte un culto a ti. Casi todo el mundo llega a ver qué Dios me da, a ver qué Dios me habla, a ver qué Dios me ministra. Y entonces Dios en su trono esperando que tú vengas como Abel a llevarle lo mejor de tu ofrenda. Que tú estés como esta gente que no estaban allí. Pues aquí llegamos al culto, a ver qué pasa. No, ella gente llegaron allí a darle un culto. Y todo lo que hicieron provocó la presencia de Dios. Así que nosotros tenemos que tener, hermano, cuando usted venga a la presencia del Señor. David decía, Dios me libre, jamás vendré a su presencia con las manos vacías. Jamás. Y nunca le daré nada a Dios que no me cueste. A veces cuesta venir al culto. A veces cuesta arrodillarse. A veces cuesta aplaudir. A veces cuesta cerrar nuestros ojos y darle un buen cántico, una buena canción, una buena adoración. Cuesta. Pero Dios se agrada en eso. Muchas veces esa es la mejor. Salió de un corazón contrito y humillado, entristecido y humillado. Y un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia.
Muchas veces las mejores adoraciones salen de un corazón entristecido, dolido, que ha pasado por muchas situaciones difíciles. Y Dios ve que a pesar de tu dolor, a pesar de tu tristeza, tú lo adoras. Y eso vale mucho en las manos del Señor. Es como cuando alguien te da algo que tú sabes que se lo arrancó de su ser, que para él o para ella era algo bien importante y aún así lo sacó y te lo dio. Mire, hermano, eso tiene un valor incalculable. Y cuando nosotros venimos delante del Señor, a pesar de lo que estoy viviendo, a pesar de mi tristeza, a pesar de mi dolor, me cuesta adorarte, Señor. Me cuesta cantarte. Se me está haciendo bien difícil, pero lo voy a hacer. Y el diablo estará a tu lado. Tú eres un hipócrita. Tú no sientes nada. No tiene que ver con sentir. Tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con reconocer quién está delante de mí. Y humillarme delante de Él y cantar. Y yo te aseguro que la nube de Jehová va a bajar a tu vida. Yo te aseguro que la nube de Jehová se va a apoderar de ti. Gloria a Dios. Y el verso 14, ahí botó la bola el Señor. El verso 14, que es el final, dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya. Ahora Dios toma su lugar. Él ministra, no el hombre. El que comienza a ministrar es Dios mismo, no es el hombre. Ya no es el sacerdote el que está ministrando, es Dios. Ya no es el pastor, es Dios. Ya no es el que está aquí al frente, es Dios. Dios toma su lugar, su señorío, se sienta en el trono y comienza a ministrar. Toma su lugar, echa a todo el mundo, para afuera a todo el mundo, que este es mi sitio. Y yo le voy a hablar a mi pueblo, yo voy a ministrar. Pero todo eso, hermano, es provocado por los que lo adoran. Todo eso es provocado por los que le buscan, provocado por los que cargan su presencia, provocado por los que deciden hacer un acto de solemnidad delante de su presencia y darle un culto, porque Él es el motivo de mi alabanza. Oh Dios, aleluya, aleluya, alábalo que Él vive. Oh santo, 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 bendigo tu nombre, Jehová. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Jehová. Gloria a tu nombre, Jesús. Y cierro diciendo esto. Dios espera que en cada culto le demos lo mejor a Él. Y cuando esto ocurre, Él nos da lo mejor de Él a nosotros, su presencia. Nosotros démosle lo mejor que tengamos a Él. Y Él te dará a ti lo mejor de Él a ti. Su presencia. La nube de Jehová vendrá y nos tomará su lugar. Y Él en persona comenzará a ministrar. Y nos va a decir a nosotros los líderes, para el lado. Y comienza Él a manifestarse, comienza Él a hablar. Soy yo el que hablo, soy yo el que ministro. Este es mi lugar. Me alegro de que me hayan dado el honor, dice el Señor. Me alegro que me hayan traído hasta aquí para cantarme. Me alegro que me hayan dado lo mejor. Me alegro con aquellos que aún en sufrimiento y en dolor decidieron venir a cantarme. Me alegro de aquellos que están llorando, pero aún así me miran y con lágrimas en sus ojos levantan sus manos y me dan gloria y honra. Yo los honro a ellos. Yo los honro a ellos porque ellos me han honrado a mí. Hermano, que no te cuenten, que seas tú el que cuentes. No vivas de las experiencias de otros. Ten tus propias experiencias. Ten tus propias experiencias. Que nadie te tenga que contar lo que pasó. Cuéntale tú a los demás lo que tú estás viviendo y lo que tú provocaste.
lo que tú lograste en su presencia. Hagamos una fiesta solemne siempre al Señor. Cantemos delante de Él, hermano, y derramémonos delante de su presencia. Nosotros hemos sido creados para adorarle, para servirle, para obedecerle. Cumplamos con esa responsabilidad y nos vamos a gozar. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, oramos y le damos gracias al Señor? Dios de los cielos, qué bueno es poder hacer un culto, una fiesta solemne a ti. Gracias, Señor, porque hoy nos mostraste, oh Dios, lo que te agrada de un culto. Hoy nos mostraste, Señor, lo que tú eres capaz de hacer cuando nosotros seamos capaces de hacer lo que se supone que hagamos. Cómo tú te manifiestas, Dios mío, y cómo tú tomas todo el control. Oh Señor, cuán dichosos somos de tenerte. Cuán honrados somos de que tú, Señor, hayas decidido vivir en nuestros corazones. Qué privilegio, Señor, el que nos hayas perdonado todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, en nuestra limpieza de corazón. Estar limpios delante de ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos en los momentos en que no tenemos fuerzas para cantar y para adorarte, Señor. Para hacerlo, Señor, en obediencia, en fidelidad. Y que provoquemos, Dios, la nube de Jehová, tu presencia sobre nuestras vidas. Que sea tal tu presencia, que sea tal tu poder, que aún de lejos la gente perciba que Dios ha bajado en un sitio en particular y quieran ir a ese lugar para tener un encuentro contigo. Que aún de lejos la gente perciba que tu presencia cayó aquí y quieran venir para participar de tu presencia, para participar de la nube de Jehová. Y aquí tú toques sus vidas, sus corazones, sus almas y los transformes. Oh Dios de los cielos, dichosos, honrados, privilegio es, oh Señor, ser tu pueblo. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor? Dios, esto es para ti, Señor. Te honramos, te bendecimos.